XTIRM, Radio Monumental 93.5 FM. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 3 minutos. Buenas tardes, soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Y bueno, hace unos minutos nada más estaba entrevistando a don Juan Manuel Quesada, el presidente de Recope, para Noticias Repretel. Y por dicha, también lo tengo en Matices, y digo por dicha porque la televisión es muy rápida, pero Matices en radio nos da, por supuesto, la oportunidad de hacer una conversación mucho más pausada. Y pues un medio tan fuerte como el Grupo Repretel, que tiene televisión y radio, pues nos da esa oportunidad. Primero, pasar muy rápido con alguna información por televisión y hacer una entrevista mucho más pausada a través de Matices. Estaba hablando con don Juan Manuel Quesada del robo de combustible. Ya empezamos la transmisión en radio, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos empezado ya también el Facebook en Noticia Monumental. Esta noche pueden ver el programa en Canal 2 y una hora después de que se acaba pueden descargarlo o escucharlo en línea a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así que gracias por estar con nosotros. Saludos a Marco Vargas, a Rosemary Berrocal, a Lupe Monge, que nos saluda desde Madrid. Bueno, no sé si anda de paseo, tal vez anda trabajando, pero me refiero. Un día de eso nos saludó desde Italia. Ha estado en diferentes capitales. Doña Lupe Monge, que hoy nos saluda desde Madrid, la capital de España. Gracias por estar con nosotros. Don Juan Manuel, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy bien, Randall, muchas gracias. De nuevo, saludos. Gracias. Me contaba don Juan Manuel, dijo, no pretendo que todos los que están viendo Repretel inmediatamente se pongan a escuchar Matices, pero en la entrevista que le acabo de hacer a don Juan Manuel en televisión, me decía que más o menos 250 o 225 tomas ilegales al año se están detectando del poliducto de Recope. Eso, aunque sea el 0.1% de las ventas de Recope, don Juan Manuel, es una enorme cantidad de litros de combustible robados que, la gente no roba combustible para dejarla guardada en la casa, que están en carros y en buses dando vueltas en el territorio nacional, don Juan Manuel. Sí, Randall, mencionaba que en lo que iba del año pasado a ya llevamos prácticamente 250 tomas ilegales intervenidas. Y es que, Randall, tal vez ahí precisar, no es que todo ese combustible, que puede ser alrededor de 18,000 barriles de combustible robado que anden en la calle, anden en el autobús o anden en el vehículo. También, Randall, parte de la razón por la que nosotros hemos lanzado el día de ayer una campaña en contra del robo de combustibles es porque también ese combustible está en los vehículos escondidos, en camiones, en pichingas, con tanquetas. También ese combustible está escondido en el garaje o en el patio de alguna casa, don Randall. Y eso es parte de lo que nos preocupa. Si hubiera un accidente, si hubiera una llama en estos lugares, si un vehículo de estos tiene un accidente en la autopista y choca y se genera una llama, pues prácticamente podríamos tener la pérdida de vida de personas inocentes que están alrededor. Los vecinos de estos garajes, de estos patios donde se está almacenando de forma ilegal los combustibles, o como lo mencionaba, el vehículo que viene al lado o con el que uno colisiona, o estos delincuentes colisionan, que llevan el transporte del combustible robado. Claro, o incluso en lanchas para transportar droga. Exacto, y a saber si los pobres pasajeros saben que parte de la carga que lleva la lancha es combustible robado, y bueno, y lejos de eso es, ¿qué pasa si ocurre un accidente ahí? Pues ahí no hay para dónde agarrar prácticamente. A mí me parece muy interesante, don Juan Manuel, los mensajes clave, se lo digo transparentemente, que usted está colocando, porque no es solo, digamos, que yo, consumidor, ¿okay?, diga, sí, salado Recope, el combustible está carísimo, lo vendo lo compro más barato y listo.
es que ustedes lo están presentando como un problema también para mí. O sea, es decir, que si yo, Randall, permito que robe un combustible, mi carro puede estallar, mi carro se puede dañar, o peor aún, si yo choco con alguien, aunque yo no ande combustible robado y el otro carro anda combustible robado, me pongo en peligro a mí, a mis hijos, por ejemplo, que viajan conmigo, y ese es completamente un nuevo enfoque en este tema, don Juan Manuel. Randall, qué bien que lo planteas, porque incluso las personas muchas veces han pensado que el tema que está asociado al robo de combustibles prácticamente es un tema económico, como si que fuera la única afectación. Pero esa es una, y es importante la plata que se está moviendo alrededor de este delito que es crimen organizado. Pero también, Randall, hay afectaciones al medio ambiente. Estas personas que perforan el polioducto lo hacen de una forma irresponsable, ¿verdad? Y prácticamente generan derrames. Esos derrames, Randall, van a dar al suelo. Y debajo del suelo tenemos mantos acuíferos. ¿Y qué es lo que sucede, don Randall? Que esa agua, aguas abajo diríamos, va a prácticamente hacer el riego de muchos cultivos de agricultores, ¿verdad? Y además es el agua con el que se alimenta, el agua que bebe el ganado, y han habido muchos casos en los cuales estos pobres agricultores pierden sus plantaciones o hay ganaderos que pierden su ganado. Entonces, hay una implicación también ambiental que termina afectando, como bien lo plantea usted, Randall, en una preocupación que debe ser de todos, porque la afectación es para esa persona que está allá, es para ese agricultor, es para los peones que trabajan ahí, que pueden perder su trabajo porque la plantación simplemente se murió de hoy para mañana. Entonces estamos hablando de que es más allá de las implicaciones económicas, son implicaciones al medio ambiente y también, como usted lo decía, Randall, afectaciones directas para los que están usando ese combustible que están comprando más barato, de una forma irresponsable, muchos costarricenses, para ahorrarse un poco de zinc en el tanque de gasolina o en el tanque del diésel, prácticamente están primero afectando el funcionamiento de su vehículo porque es combustible contaminado. Pues no hay forma de garantizar que ese combustible sea un diésel puro como el que nosotros vendemos o sea una gasolina pura, porque al momento en que ellos roban, ellos mezclan los combustibles. Entonces se están poniendo no solo en peligro el funcionamiento de su vehículo, sino que también esos combustibles mal manipulados, si usted le echa, digamos, a su vehículo un combustible que no es y que está contaminado, puede ser que explote, que se incendie. Y ahí estamos hablando también de que es una afectación para ese usuario que por ahorrarse unos 5 se está poniendo en peligro no solo su vida de una forma irresponsable, sino de pronto a la de su esposa, a la de su hijo, a la de su hija que va en el vehículo. ¿Lo viste, Randa? Tiene que ver con ese enfoque, correcto, ¿verdad? Son implicaciones y por eso es que hemos hablado de que esto es un problema país, Randall, no es un problema solo de la empresa, porque muchas veces o el error era que se asociaba a una afectación económica, que la empresa estaba perdiendo y que eso se traslada a la tarifa. No, aquí podemos estar hablando de la vida de muchas personas inocentes. Para recapitular, Randall, afectaciones ambientales, afectaciones al usuario de esos combustibles contaminados, afectaciones al medio ambiente y la última, que es la que más nos preocupa, Randall, es una afectación directa a la seguridad y a la vida de las personas inocentes. Como bien lo mencionábamos ahora, Randall, estas personas perforan el polioducto de una forma irresponsable, ¿verdad? Eso genera derrames. ¿Y qué sucede? Muchas veces eso queda confinado ahí. Muchas veces hay gente irresponsable que sale a llenar la pichinga cuando está el chorro parado. ¿Qué pasó hace 3 años, 4 años, don Randall, en México? Hubo una toma ilegal, hubo derrames. Toda la comunidad llegó a abastecerse con la pichinga para llenarla y ahorrarse unos 5. ¿Y qué sucedió 2 horas después de que se dio la alerta del derrame? Explotó el pueblo. Más de 100 personas murieron, don Randa. Eso es una preocupación que nosotros tenemos directa de esas personas que perforan el polioducto y hay derrames, se mantiene eso ahí y después puede ser una explosión que se lleve todo un pueblo. Pero también están poniendo en peligro la seguridad y la vida de las personas, esos irresponsables que transportan este combustible en forma clandestina, en busetas, dentro de camiones, las personas que están almacenando el combustible en su garaje, en su patio, ¿verdad? Para revenderlas. Por supuesto que eso nos preocupa muchísimo y no quisiéramos que nos pase esas situaciones tan lamentables como perder la vida de muchas personas inocentes. Que a mí me parece muy interesante realmente, don Juan Manuel, se lo confieso, insisto, en que logren hacer un enfoque más integral, digamos, del problema, porque efectivamente, digamos, hasta el año tras anterior era un problema invisible.
¿ok? Existía, pero nadie sabía. Después se convirtió en un problema de daño económico al Recope y ahora se convierte en un problema de todos. Eso me parece muy interesante. Pero digamos que tiene 3 niveles el problema. Está quienes roban, con todas las subcategorías, digamos, de quien transporta, quien hace el hueco en el poliducto, todo eso, pero digamos, están quienes roban, están los intermediarios que tienen ese combustible robado y lo van a vender, y tenemos a los compradores. Usted en su carro usa súper o regular. Yo no tengo carro, Randall, pero... ¿Usted no tiene carro? No tengo carro. De la salvada, ¿qué se pega? ¿Viera qué carro está el... No, le voy a decir porque es que yo hace poco vine al país y prácticamente al mes de haber ingresado me nombraron acá y así que no he tenido ni tiempo para ir a buscar un carro. Pero de sí. las que se salva, porque ya qué cara está la gasolina. Pero bueno, No, vea, yo tengo carro, usaba, ahora es gas, digamos, es gas gasolina, ¿ok? Pero cuando uso gasolina solo uso súper. Y desde que compré el carro hace muchos años, porque es un carro viejito, me dijeron, úsele súper. Una vez llegué a algún lugar, no me acuerdo hace algunos años, si no había súper, y yo entré en una crisis existencial de si le podía echar regular o no. Es decir, llamé al mecánico y todo, decirle, mira, ¿le puedo echar regular? Y yo conozco a mucha gente que me pregunta, no sé, cuando se dieron las variaciones de precios, que quedó la súper más abajo de la regular, había un montón de gente preguntando, mira, pero yo le puedo echar regular en lugar de súper, le pasa algo al motor, tal cosa. Entonces, a mí me parece extrañísimo que si somos tan picky en qué le echamos al carro, ¿okay? Haya gente que le echa combustible robado, abiertamente robado. O sea, no es que usted le va a echar a su flotilla de buses, a su carro particular, al taxi, no es que va una bomba a echar combustible robado, es que usted detecta fácilmente que se trata de combustible robado cuando le dicen echate gasolina en el lote que está ahí, Claro. a pichingas. Claro. Y entonces me parece una contradicción que seamos tan piqui en lo que le echamos al carro y de un momento a otro usar combustible de quién sabe dónde. Sin lugar a dudas, Randall. Eso me permite aclarar también, eso que usted dice, Costa Rica tenemos una gran ventaja y es que la gasolina súper y la regular son prácticamente la misma calidad, con la única diferencia del octanaje. Una tiene un octanaje mayor que la súper a la regular. Para que, aprovechándoles el comercial, don Randall, a todo el mundo le sucede eso que le sucede a usted. Muchas veces la gente está echando súper porque cree que es una gasolina mucho mejor. La única diferencia es el octanaje, todo lo demás es igual, don Randall. Lo único, ahí el consejo para los usuarios es vaya a revisar el manual, porque a pesar de que sea un carro viejito o un carro nuevo, ahí le va a decir cuál es la gasolina recomendada y se van a dar cuenta que en muchos de los casos la gasolina recomendada puede ser desde la regular, desde el 91 octanos para arriba, entonces le sirve la regular y hay un ahorro mucho mayor. Le confieso, el manual del carro dice 91. Ahí está, Randall. Y yo sigo echándole súper porque cuando lo compré me dijeron, ahí está. Bueno, usted sigue así de piqui. Hay gente que no es tan piqui como usted, don Randall. Y sí, irresponsablemente está comprando el combustible así. Y vea, y no es que lo van y lo compran allá detrás del lote. Y no, don Randall, los venden en pichinguillas de esas ahí todas llenas de tierra, que la sacan de un bananal, de una montaña, y ahí mismo se lo están echando al carro y al camión. Están poniendo en peligro no solo el funcionamiento de su vehículo, sino también la vida. Si ese combustible está contaminado, pues puede generar una explosión y causar daños irreversibles, ¿verdad? Como sería la vida de un inocente. Que eso me pareció interesantísimo ahora que me lo dijo en Repretel. El poliducto es un tubo, va un tubote así. ¿Okay? Yo nunca me había puesto a pensar que en ese tubo trasladan diferentes combustibles. O sea, no es que hay un tubo para súper, un tubo para regular, un tubo para diésel, un tubo para jet. Que tiene un proceso. Y don Juan Manuel me decía, Randall, si usted hace un hueco en el poliducto, ¿okay? Y usted está extrayendo diésel, ¿okay? Y empezamos y paramos ya de trasladar diésel y empezamos a trasladar jet, lo que usted extrajo y llenó la tanqueta está de mitad diésel, mitad jet. Y esa mezcla es incompatible. Yes. No sabía eso me parece interesantísimo. O sea, es decir, podíamos estar haciendo mezclas si compramos combustible robado, que son, digo, bombas de tiempo, Juan Manuel. Así es, Randall. Tenemos un par de líneas de polioducto. En una sí es exclusiva de gasolinas, en la otra es diésel y jet.
Y ahí es donde se da, precisamente el diésel y el jet son los combustibles que más están robando estos delincuentes. El caso del diésel, te voy a regalar la estadística, Randa, el 42% del combustible que nos roban es diésel y el 39% es jet. Esos dos productos van en la misma línea, en la misma tubería, Randa. Y ahí es donde decimos que es donde se pueden dar esas contaminaciones, porque ellos tienen la manguera puesta ahí en la tanqueta y no saben en qué momento dejó de pasar diésel y empezó a pasar jet, ¿verdad? Y ¿Qué usa jet? ¿Qué usa jet? ¿Qué las carros usan? Las avionetas. Avionetas, así es. ¿Y qué usa diésel? El diésel lo usan los autobuses, los usan los camiones, los trailers, todo lo que es del transporte de mercancías, de personas, camiones de industrias y vehículos, por supuesto, particulares también de diésel. Yo diría que mucho de eso, que es parte de la preocupación, y usted muy bien lo apuntaba, Randall, es un crimen organizado lo que hay detrás de esto, e incluye al último del eslabón, al consumidor. Hay personas que se están prestando porque su industria consume mucho diésel, porque su actividad consume mucho diésel para el transporte y están comprando este combustible robado. Ahí es donde también está yendo a parar parte del combustible robado y por eso, porque ya se sumó el cliente como parte de ese crimen organizado, esta actividad ilícita. Don Juan Manuel, pero vamos a ver, si el 42% del combustible robado es diésel y el 39% es jet fuel, o sea, quitemos las avionetas un momento, quedémonos con el 42%. La mayoría del combustible robado es diésel. A ustedes ya no les huele, o sea, ya no es demasiado evidente. Entre eso, los incendios de los buses, ya no es demasiado evidente que hay líneas de buses completas que están usando diésel robado. El problema que hay ahí, Randall, es que ¿cómo haces para saber si están consumiendo ese combustible robado? ¿Verdad? Esto es crimen organizado. Aquí hay gente que está orquestada, son especialistas en hacer esta actividad ilícita, ¿verdad? Algo importante, Randall, y que me permite aclarar en este momento, es cuál es el rol de Recope. Nosotros en Costa Rica lo que hacemos es administrar un monopolio que no es de Recope, es un monopolio de nosotros los costarricenses y nos corresponde importar el producto y ponerlo en un punto de venta para venderlo al por mayor en todas nuestras terminales. Nosotros no tenemos competencias de policía. Nosotros hemos venido desarrollando, fortaleciendo la tecnología que tenemos en el polioducto, hemos venido fortaleciendo nuestros equipos técnicos para poder atacar a todos estos irresponsables que están interviniendo el polioducto que nos pone incluso hasta en peligro la seguridad energética del país, porque cada vez que hay una toma ilegal hay que parar el bombeo. Existe en este país y nosotros somos muy respetuosos de una institucionalidad. Nosotros hemos puesto, parte de las cosas que hemos venido fortaleciendo, Randall, en esta administración es la coordinación, el hablarnos, en decirle al Ministerio Público, al OIJ, vean señores, a Seguridad Pública, ponemos a disposición esta inteligencia de negocio, toda esta tecnología, toda esta información, nuestro equipo técnico para poder dar con todos estos. Lamentablemente, ese que está en el último del eslabón, Recope como empresa no lo ve. Yo puedo hablarte de hipótesis que yo tengo, de haber estado muy involucrado en este tema, pero en realidad debo ser muy responsable e indicar de que en esto, por eso es que también hemos posicionado este como un tema país, Randall, porque nada hacemos nosotros, ¿verdad? Interviniendo una toma ilegal, que es otra estadística interesante, cada 2 días estamos quitando una toma ilegal, Randall. Nosotros quitamos una y nos aparecen 2. Nada hacemos eso si no atacamos el problema también que hay detrás de esto, que es crimen organizado. Y aquí te voy a dar otra estadística porque es parte de la problemática. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? Randall, nosotros hemos denunciado 442 personas por robo y transporte, todo lo que tiene que ver relacionado con el robo de combustible. Don Randall, ¿cuántas personas han ido a la cárcel y se han sancionado por este delito? 0. 2. 2, don Randall. Por las razones que sean, pero eso no le toca a Recope, pero es donde nosotros hemos dicho, vean señores, esto es un problema país, es un problema que pone en peligro la seguridad y la vida de las personas, tenemos que hablarnos y aquí estamos nosotros como empresa, los costarricenses, ofreciendo todo lo que podemos ofrecer, que es lo que yo mencionaba, tecnología, equipos de trabajo,
que también funcionan con alta tecnología para poder dar al traste con todos estos irresponsables. La buena noticia, Randall, es que hemos venido fortaleciendo ese vínculo, hemos venido fortaleciendo la relación interinstitucional y va dando sus frutos ese trabajo. Hoy solo tenemos 2, pero yo espero que en el corto plazo podamos estar hablando de otra cosa. ¿2 condenados o 2 en la cárcel? 2 condenados en la cárcel, don Randall. Okay. Y algo triste también, los agarramos, llevan el camión lleno de tanquetas con combustible robado, don Randall, y al día siguiente le devuelven el carro y el camión anda otra vez repartiendo combustible o transportando combustible robado. Ya han habido varios casos donde los agarramos de nuevo a la misma persona, el mismo camión, y es algo que nos preocupa. Ahora, es algo en el que parecía que no había entendimiento en la institucionalidad pública. Hoy estamos haciendo este problema de conciencia, que es un problema país, y espero yo que tengamos resultados en el cortísimo plazo. Un gran aliado, Randall, ¿y por qué la campaña? Y hay que ser muy honesto, el gran aliado, no estoy hablando aquí paja, el gran aliado ha sido el vecino, ese ciudadano con la camisa puesta. Don Randall, la campaña la sacamos ayer, gracias. Ajá. Y aprovecho para agradecerte este espacio que para nosotros es poderoso, porque mucha gente escucha su programa. Mucha gente, ayer tiramos la campaña y hoy me decía la persona jefe del área de seguridad que maneja esto, y me dice, jefe, nos han llovido llamadas denunciando y valiosísimas. Muchos de los casos que hemos agarrado, que son tomas ilegales que llevan años, Randall, de no ser detectadas, que han robado muchísimo dinero estos delincuentes, las hemos dado porque el vecino dice, mire, ya esto es una barbaridad, yo voy a decirlo, aunque me amenacen, esto está pasando. Y obviamente nosotros lo tratamos con toda la confidencialidad del caso y los ponemos a las órdenes de las autoridades judiciales. Entonces, quiero mencionar esto, Randall, es muy fuerte, es muy importante. El gran aliado va a ser ese ciudadano con la camisa puesta, ese ciudadano con sentido de patria que nos va a apoyar, ¿verdad? Con denuncia. Esa denuncia la pueden hacer a la línea 1002, es la línea que nosotros tenemos exclusiva para que las personas denuncien. Ahí el personal técnico especializado de nosotros recibe las llamadas, sabe cómo manejar esta situación, maneja con total confidencialidad la información. Y bueno, más bien aprovecho para invitar a esta gente que está escuchando, a todos ustedes que están escuchando este programa, para que se unan a esta lucha frontal contra el robo de combustibles que tiene afectaciones para todos, como bien lo decía don Randall. El número es 1002. 1002. Okay. A veces la gente se confunde y usted le dice 10 y no ve el 10 en el teclado, entonces es 1002. Okay. Está bien. Don Juan Manuel, pero vamos a ver. Cuando Abel Pacheco era presidente, a mí me hacía mucha gracia que decía, si camina como pato, hace como pato. Yo no sé si se acuerda de esa frase. Okay. Yo entiendo que por prudencia y responsabilidad usted no me diga hoy, sí, hay buses que usan combustible robado en el país. Digo, no tiene manera de probarlo y mañana todo el mundo le brinca. Okay. Pero cuando nosotros pegamos los indicios que tenemos, entonces decimos, vamos a ver, hay un montón de diésel robado. ¿Okay? Hay buses que se han incendiado de un momento a otro de la nada. Antes eso no pasaba. O sea, los buses no se incendian, o sea, no es parte de su protocolo incendiarse. ¿Okay? Entonces, usted tiene el combustible robado, tiene los buses incendiados. Digamos, no bastaría, y sí, yo sé que no le toca Recope, pero es que yo no puedo quitarme esa cosa detectivesca. Y no es tan fácil como ir a seguir en la noche, a ver dónde llenan las líneas de buses o las cuadrillas de carros de una empresa grande. Sí, Randall. Suena muy razonable, muy lógico. Sí, muy lógico. Yo me siento aquí, yo digo, mire, ¿cómo es posible que este problema siga creciendo? ¿Cómo no hemos hecho nada como país con esto? Pero bueno, ahí es donde precisamente hemos tocado la puerta humildemente con el OIJ, con el Ministerio Público, con la Seguridad Pública, con el Ministerio de Seguridad Pública y con algunos jueces, decirles, miren, señores jueces, sensibilicémonos, esto es un problema país y nosotros lo ponemos a disposición. ¿Por qué? Porque el que tiene que hacer todo ese engranaje y entender el caso y ver cómo los vinculan son ellos, que son los que tienen autoridad policial y de denunciar a alguien y después de sancionarlo. Entonces, parte de eso es con la responsabilidad que hemos asumido de esto, de sumarnos todos, porque yo lo veo con cara de pato, yo lo veo con pico de pato,
Yo lo veo con cola de pato y hace cuac. Algo hay que hacer y en eso es precisamente lo que estamos, Randall. Dice alguien en Facebook que hay empresas de buses y también, digamos, de otras cosas que tienen su propia bomba, su propia estación, no sé. Digo, insisto, sé que no le toca a Recope, no están sus funciones, pero digo, pareciera lógico también ir a averiguar. Ahora bien, don Juan Manuel, ¿qué tipo, usted se asegura que el jet fuel que le echa usted a su avioneta sea original? Vamos a ver, Randall, algo de lo que los costarricenses pueden estar seguros es que nosotros garantizamos cada vez que sea necesario la calidad del combustible que vendemos. En Costa Rica, solo nosotros como Recope estamos autorizados para vender el combustible de aviación. En este caso, el Jet A1 y el APGAS que se vende a avionetas en los aeropuertos internacionales y nacionales del país. Don Randall, ese combustible es tan delicado que con una gota de agua se nos cabe un avión a medio camino. Entonces, la calidad es pulcra. Estas son normas internacionales. Es más, nosotros no podemos llegar y llevar digamos, el jet a un aeropuerto y venderlo de una vez porque es necesario. A nosotros las normas internacionales nos obligan a tener que reposarlo un día para poder echarlo a un avión. Entonces, claro, don Randall, la respuesta es sí. Nosotros garantizamos que el combustible que nosotros le vendemos a las avionetas y a los aviones en los aeropuertos cumplen con las normas de calidad, porque si no sería, no es lo mismo que le cacarea a usted por pasarse a regular, ¿verdad? El carro le va a cacarear, a usted no, porque el carro sí le soporta la 91, pero carros muy modernos podría resentir el cambio de octanaje. Sí. ¿Verdad? No vamos a hablar de calidad porque las dos gasolinas son de calidad, simplemente el cambio de octanaje, pero un avión no puede cacarear en el aire. Claro, pues está bien, pero digamos, descartemos que el 39% de robo que es jet vaya para los aviones en el Juan Santamaría. Ok, descartemos eso. Eso es ilógico completamente. Okay. ¿Usted tiene avioneta, don Juan Manuel? No. Mi carro tengo, don Randall. Sí, perdón. Yo tampoco. Era una pregunta un poco ridícula para entender que el 99.8% de la gente no tiene una avioneta. Exacto. Es decir, es la cola del pato. No, esa es la cola del perro. No es sencillo averiguar quién compra combustible roba para la avioneta. Exactamente. Es el que anda de cuatro patas, tiene cola y hace guau guau. Y anda kilos dentro de la avioneta. Exactamente, Randall. Esto es crimen organizado lo que hay detrás de esto. O sea, el jet, para entender una cosa, el jet ustedes lo trasladan a los aeropuertos. O sea, usted no llega con una avioneta a una estación ahí a comprar. Son dos tipos de combustibles de aviación. El APGAS, que lo vendemos a las avionetas, y el jet. ¿Verdad? Okay. El que nos roban es el jet, y es el que usan los aviones grandes. Sin embargo, ahí no hay un mercado negro, don Randall, porque American Airlines y todas estas aerolíneas Avianca no le van a poner. Además, no se puede, nadie puede entrar a un aeropuerto a vender combustible a estas aeronaves. Pero es un combustible que se utiliza para otras cosas, para hacer queroseno y todo, y ahí es donde también hay una industria también paralela, ilegal de venta de combustibles. Pero vamos a ver, es que de verdad no quiero pasar por ignorante. ¿Para qué se usa el jet si no es para aviones grandes? Para hacer otro tipo de combustibles, por ejemplo, el queroseno lo combina. ¿Y en qué se usa el queroseno? Para la industria. Para la industria, para pinturas, para calderas, también se puede utilizar para un montón de cosas. Ok, es que yo en algún momento dije, claro, se están robando combustible de avionetas o de aviones para trasladar droga, porque usted no va a llegar bueno, y los helicópteros, el jet también. También. Sí, es cierto, es que aquí me sopló una fuente. Sí, el jet se usa para helicópteros. De ahí sí, usted de un momento a otro, a las 2 de la madrugada oye un helicóptero ahí donde va, o una avioneta, ¿ok? Y usted ya sabe en qué anda la avioneta. Así es. Porque usted no va a ir a reportar a Alto Vías Bolaños que agarró un vuelo porque va para Sinaloa. A dejar, no sé, unas cajas que andan en el avión. Entonces,
habrá alguno que se está utilizando en tráfico de drogas y habrá otro que otra vez volvemos a caer a las industrias instaladas en el país. Así es, Branda. Esa es mi hipótesis. Como le digo, yo no tengo potestad de policía, pero Sí. definitivamente, como usted dice, uno ve el mercado, ve cómo está funcionando, hace todos los cruces, ¿quién está comprando esto? ¿Quién es el irresponsable? Es a alguien que le genera un beneficio. Aunque también tenemos pequeños irresponsables que le compran al que vende pichingas ahí en el barrio, ¿verdad? Que también lo hay, y hay muchos. O lugares donde no hay gasolineras cercas, que venden en casas. Exactamente. También. Don Juan Manuel, Teresa Pérez en Facebook dice, no se puede controlar físicamente cuánto pagan las empresas en combustibles. Digo, yo no sería tan tonto si tuviera una empresa de agarrar sin reportar, ¿ok?, de mis ingresos e ir a gastar un platal, aunque me salga más barato, en combustible robado que en Recope, porque no lo puedo declarar. O sea, yo no puedo decirle a Hacienda, hey, gasté esto en combustible. Sí, tengo que tener algún registro de ese gasto, porque no lo voy a asumir como un ingreso que me cobren un montón de renta. Digo, se me va lo que va a ir por eso. Bueno, Esos cruces que ustedes pueden hacer ahora que conversan todos, esos cruces que pueden hacer con el OIJ, con el Ministerio Público, con el MINAE, también se hace, por ejemplo, con Hacienda. Para decir, hey, vea, si ustedes notan en un momento a otro que alguien pasa a proveedores de combustible que no es Recope o que no es, avísenos. Eso pasa. exactamente. Ahí precisamente estamos en unas comisiones especiales, Randall, trabajando en este tema. Y sí, es muy interesante, incluso nos venimos articulando con Arecep, que tiene información valiosa, con el Hacienda, Recope, MINAE, para efectos de hacer esos análisis de mercado, dónde es que se está fugando la factura, dónde es que se está fugando el combustible, de tener claridad, una radiografía del tipo de consumidor, de los grandes consumidores, por supuesto, para poder ver dónde hay, digamos, diferencias importantes que uno pueda decir, uy, esto llama la atención y hay que hacerle una intervención para poder determinar cuál es el origen del combustible de esta empresa. Estamos trabajando en eso, por supuesto, muy buena acotación, sería irresponsable no hacerlo. Eso lo estamos haciendo hasta ahora, don Randall, esas articulaciones de podernos sentar, hablar, ver el problema como un problema país y buscarle soluciones. Hoy en día estamos en estas comisiones levantando información, haciendo análisis, precisamente para abordarlo desde una forma integral. ¿Y existe voluntad? Sí, a mí no me cabe duda, Randall. Hay mucha gente, te voy a decir algo, hay mucha gente involucrada en esto. Esto es un delito, es un crimen, es crimen organizado que viene de muchísimos años. Se ha heredado, don Randall. Estamos lidiando incluso con personas de policía involucradas, corruptas, ¿verdad? Eso es lamentable. Pero debo decirle, don Randall, que hay muchísima gente que creen que esto hay que solucionarlo, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros, precisamente. Ahí está el OIJ, ahí está el Ministerio Público. Hay mucha gente que entiende ahora la importancia y la responsabilidad que tenemos en las manos de que esta cosa funcione, de quitar esto, porque estamos alimentando todo un crimen organizado ahí, estamos haciendo esto un monstruo y estamos poniendo en peligro muchísima gente por la irresponsabilidad de estas personas. Diría yo, don Randall, hay muchísima gente que está montada, ¿cómo le decimos? Que está montada en el bus y que estamos dispuestos a atender este problema de raíz incluso, ¿verdad? Para traerle tranquilidad a todos los costarricenses. Don Juan Manuel, a mí me consta las capacidades que tiene Recope para detectar el robo de combustible. O sea, es decir, la tecnología que usan para medir la presión del poliducto. Es decir, suave, se nos bajó la presión en tal tramo. Gracias, en tal tramo del ducto. Eso significa que de aquí a aquí alguien se lo tuvo que haber robado y pueden hacer una inspección visual de esto. ¿Okay? También me queda claro que antes ni siquiera existía una unidad de investigar eso y que actualmente tienen una unidad. ¿Okay? Yo sé cuántas personas hay en esa unidad. No lo voy a decir porque no quiero jugar en contra de que alguien tienda
a que le parezca tentador el nuevo combustible, pero ciertamente es chiquitica, don Juan Manuel. Sí, sin lugar a dudas. Es un área que no existía y que la hemos fortalecido de una forma importante. Ahí tenemos, diría yo, son poquitos sustanciales y la seguimos fortaleciendo. Son muy buenos realmente, pero digo, no solo buenos. Esta gente tiene una pasión por lo que hace, don Randall, y un compromiso país envidiable. Que usted se sienta a trabajar con ellos. Yo digo, mi forma de trabajo es, yo soy el presidente de Recope, pero a mí me encanta y veo muy importante involucrarme en el trabajo. Yo me voy al campo con ellos para entender qué es lo que hacen. Y la verdad es que es envidiable el trabajo que esta gente hace por el país y por la empresa, porque también es gente con un compromiso de empresa enorme. Y es peligroso. Un día estos agarraron a uno de ellos a balazos. Peligroso, muy peligroso. Yo siempre que los veo y les digo, bueno, vayan, tengan cuidado, que Dios me los acompañe y es mejor dejarlos ir, pero no se me comprometan, ¿verdad? Porque sí, en realidad ellos están haciendo patria, Randall. Es gente, como le digo, muy, muy apasionada y tienen ese deseo de realmente aportar desde la empresa al país, atacando de una forma decidida, frontal, el delito del robo de combustibles en el país. Cuando uno tiene que ver en temas de delincuencia, tiene que medir ciertas cosas. Uno es la capacidad operativa que hay para luchar contra ese delito. Tiene que ver la actitud o la aptitud de los órganos que requieren luchar contra ese delito, pero hay algo fundamental y es la tipificación. O sea, es decir, que el comportamiento que estamos persiguiendo y que es un delito esté castigado de acuerdo a la gravedad de ese delito. Cuando usted me da las cifras que de 442 personas acusadas, vinculadas al robo de combustible, solo hay 2 condenadas, ¿ok? O no se entiende el delito y la gravedad, ¿ok? O no hay aptitud de entender, o hay un problema de las leyes que podrían ver menos grave el delito, porque cuando se hizo el Código Penal, esto no era un problema tan grave como el que estamos viviendo ahora. Todo esto era para preguntarle si usted cree que hay que hacer algún cambio legal para aumentar las penas por robo de combustible, para vincular directamente en el proceso esto con crimen organizado, don Juan Manuel. Sí, Randall, un esfuerzo que hizo el país reconociendo que esto es un problema de todos fue que en el 2020 se emitió una nueva ley que hace mucho más severas las sanciones a las personas que están involucradas en este tipo de ilícitos, que incluso algunos delitos tienen penas de prisión de hasta 15 años, es decir, los tratan como una cosa muy grave a nivel del Código Penal. Yo diría que aquí aplica lo que decía mi abuelita cuando venía un chiquito nuevo, ¿verdad? Decía, bueno, todos los chiquitos traen el bollo de pan debajo del brazo, ¿verdad? Y resulta ser que este chiquito vino, pero no traía el bollo de pan debajo del brazo, ¿verdad? Y yo creo que más que sea urgente una reforma que recién se dio, es cómo fortalecemos a las autoridades policiales y judiciales para poder aplicar debidamente esta ley. Y una vez de que lo probemos, de que no sirven, pues buscamos las mejoras, pero la verdad es que prácticamente no ha habido forma de poner la prueba con 2 casos sancionados. Entonces, yo, desde mi humilde opinión, don Randall, yo diría que aquí hay que apostar mucho a comprender, que es de las cosas que estamos nosotros abocados y ocupados en este momento, a hacer verle a la gente de qué se trata esto, a las personas involucradas, a la institucionalidad, pero depende mucho de la capacidad de fortalecer esos equipos para que puedan atender esto. Esto no es cualquier delito, don Randall, como lo hemos dicho. Esto es crimen organizado. Necesitamos gente especializada detrás de esto. Necesitamos equipos fuertes detrás de esto, policiales y judiciales, don Randall, porque esta gente va 2 pasos adelante. Nosotros hacemos inteligencia, porque nosotros lo hacemos. Con nuestra tecnología y nuestros equipos hacemos inteligencia y estamos detrás de uno. Y cuando nos damos cuenta, hay contrainteligencia. Ya nos midieron, porque es tanta la corrupción y está tan organizado este crimen que ya los 4 policías que están en la esquina, de seguridad, de privada, de todo esto, ya les están avisando a los delincuentes que por ahí andamos, ¿verdad? Entonces,
Creo yo que es mucho fortalecer los equipos que están encargados de esto, aguas abajo, todo lo policial y lo judicial, para que podamos darle una respuesta a Costa Rica como la que se merece. Sí, pero también hay que fortalecer financieramente. Claro. Algunos gastos son inversión. Don Juan, ¿usted es papá? Sí, Randall, de 2 chicos. Ok, yo también soy papá. Eso de que los chiquitos vienen con el bollo bajo el brazo es absolutamente mentira. Hay que trabajar durísimo para amasar ese bollo. A partir del bollo, sí. Sí, hay que trabajar muy duro. Lo que quiero decir es que uno de los problemas de este país es que de un momento a otro nos pusimos a aprobar un montón de legislación sin los fondos necesarios para esa legislación. Si no vea el OIJ, digamos, investigando crímenes contra animales, por ejemplo, sin un 5. O sea, le dijeron, tome, atienda esto. Exacto. Hay que fortalecerlo de alguna manera financieramente, don Juan Manuel, para que seamos robustos en la lucha contra un delito tan grave. Don Randall, usted decía que a usted le consta un poco las capacidades técnicas que tenemos acá. Nosotros tenemos drones de última generación. Quienes manejan estos drones que nosotros tenemos son gente certificada internacionalmente. Y eso es lo que nosotros hemos puesto a disposición porque sabemos que el OIJ no tiene esos recursos, ¿verdad? Y bueno, yo coincido con usted. Cuando yo hablo de que hay que fortalecerlos, no es solo a nivel de personas, eso obviamente es financiera, es tecnológico, son horas, ¿verdad? Es gente que necesitamos atendiendo este tipo de delitos que tienen unas implicaciones enormes para todos nosotros. Don Juan, ¿quién arma los casos? Para ser sincero. Porque, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque yo tengo la impresión, pero es mi impresión nada más, que esa unidad de ustedes que trabaja tantísimo, ¿ok? Arma el caso. O sea, hace la inteligencia, hace los seguimientos, encuentra el lugar, identifica a las personas, arman todo el cuadro fáctico y llegan donde las autoridades correspondientes a decir, tome, nada más llegue mañana a las 6 y le allana. A veces tengo esa impresión. Quiero saber si es así. Y no por demeritar a los otros cuerpos policiales, sino en que los otros también se pongan vivos a investigar estos delitos. Sí, nosotros tenemos facultades muy limitadas, pero dentro del tema de ese equipo que hemos venido desarrollando está todo el tema criminal que hay detrás de la intervención del polioducto, que es lo que, digamos, directamente nos afecta. Yo sería injusto, o sea, yo sí creo que nuestro equipo es muy bueno, es muy apasionado y sí, hay casos que los entregan servidos, pero sería injusto no reconocer de que hoy, por lo menos a mí me consta hoy, que hay equipos muy buenos detrás de este tema que están trabajando la mano con nuestros equipos, ¿verdad? Y que juntos vamos a lograr sacar esta tarea adelante. Ojalá pronto, porque urge. ¿No han integrado a la DIS en esto? Vamos a ver, la DIS de una otra forma participa, pero el que lleva la carga aquí son nuestros equipos, son los que generan la alerta, los que podemos, digamos, poner a disposición muchísima información a las autoridades judiciales y policiales y ya es con ellos directamente donde ya empezamos a tratar los casos. Don Juan, permítame, son las 2:46. Ir a una pausa comercial, la única que vamos a hacer hoy en Matices. Regresamos, nos quedarán entonces 2 o 3 minutos de programa y usted tendrá que escoger además la canción que cerrará Matices hoy. Gracias. Así que permítame ir a la pausa, ya volvemos. Bien. Porque la realidad tiene muchos tonos. Muchos tonos. Monumental. La radio de Costa Rica, 2:51. Dice, las compañías de fumigación utilizan ambos tipos de combustible, el Avgas y el Jet A1. Estos combustibles no salen de aeropuertos para esas compañías de fumigación. Bueno, ahí está, uno de los elementos. De hecho, es curioso, en Colombia, incluso
regaban, digamos, fumigaban, no regaban, los sembradíos de los materiales con los que se fabrica la cocaína, ¿okay? Y eso generó un rendimiento más alto, y alguna de las formas de vigilar era y dónde agarran combustible las avionetas fumigadoras. Es curioso, yo entiendo, porque Juan Manuel no lo ha dicho, que soy yo el que ha insistido él lo ha vinculado al crimen organizado, yo he insistido varias veces en narcotráfico, pero bueno, es que hay que, decir mis abuelos, piensa mal y acertarás, don Juan Manuel. Sí, don Randall, es lamentable. Como crimen organizado que ha venido desarrollándose esta actividad ilícita, no descartamos de que también esté asociada al tema del narcotráfico. Podemos hacer un último llamado, sí, don Juan Manuel, para que la gente llame al 1002. Así es, Randall. Invitar a todos esos ciudadanos con sentido de patria a que denunciemos cualquier sospecha de robo, de transporte, de almacenamiento y de venta de combustible ilegal. Miren, la actividad de transportar el combustible solo se puede hacer por cisternas. La venta de combustible se puede hacer en las gasolineras. Cualquier cosa que no sea eso ya es una sospecha. Los invitamos a que denuncien esas sospechas a la línea 1002, donde personal especializado de Recope va a recibir esas llamadas y las va a tratar con total confidencialidad. El robo de combustibles es un delito que nos afecta a todos en el país, y todos tenemos que sumarnos a esta lucha en contra de esta lamentable situación que pone en peligro la vida de muchísimas personas inocentes. Don Randall, muchísimas gracias por este espacio. Lo sumamos como esas personas que se están sumando a esta lucha frontal contra el robo de combustibles. Es valiosísimo este espacio que usted nos ha regalado, y de verdad que yo personalmente te lo agradezco muchísimo, y sé que por parte de la empresa también, y sé que Costa Rica también. Gracias, don Juan Manuel. Más bien usted muy amable de brindarnos la entrevista hoy. Podríamos hablar de etanol un día de estos, y podríamos hablar de la calidad también de los combustibles y muchos otros temas, sobre las finanzas también de Recope. Si me lo permite, un día de estos podemos hacer otra entrevista, don Juan Manuel. Muchas gracias. Un gusto, don Randall. ¿Con qué canción le gustaría irse? Podríamos, ahora que estamos a propósito del Día del Padre, Franco De Vita, No Basta. No Basta. Será este cantautor venezolano, Franco De Vita, muy bueno, quien despida hoy Matices con No Basta. Juan Manuel, muchas gracias. Feliz tarde, hasta luego. Igualmente, Randall. Saludos a todos.